Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema El borde de su manto. Bienvenidos. Bien, en el libro de San Marcos, en el capítulo número 5, del verso 21 en adelante, nos narra un suceso donde se refleja el poder maravilloso y el grande amor y misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la escritura. Bien, dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, bueno, pues se reunió alrededor de él una gran multitud, muchísima gente. Y él estaba precisamente ahí junto al mar. Y de repente se acerca a él, pues uno de los principales de la sinagoga, un varón llamado Jairo. Y bueno, pues este varón era de mucha influencia. Y luego que le vio, lo primero que hizo este hombre, dice que se postró a los pies de Jesucristo. Y nos damos cuenta entonces cómo, a pesar de ser un hombre muy influyente, mostró una actitud humilde, postrándose a sus pies. Y bueno, él le rogaba mucho al Señor Jesucristo y le decía: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Estas palabras. Cuando este varón le dice, y vivirá, bueno, ahí refleja, demuestra su profunda fe en Jesucristo. Y bueno, pues Jesucristo fue con él. Y le seguía una gran multitud, tantas personas que inclusive pues lo estaban hasta apretando. Pero de repente, una mujer se trata de acercar a él, y dice la Escritura que desde hacía 12 años estaba enferma, padecía de flujo de sangre. Y dice aquí que había sufrido mucho, que inclusive había visitado muchos médicos, tanto que había gastado todo su dinero, todo lo que tenía ella. Y nada había aprovechado. Al contrario, dice la Escritura que le iba peor. Y bueno, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y dice que tocó su manto, es decir, su túnica. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. En esta frase que dice la mujer, si tan solo tocare su manto seré salva, también refleja la grande fe y esperanza que tenía en el Señor, en Jesús. Ella se expresó así porque seguramente ella quería hacer algo más. Seguramente ella se quería acercar más a Él. Pero imaginémonos por un momento lo que ella sentía, cómo se sentía. A lo mejor hasta tenía anemia, estaba sumamente débil. Por eso ella se conformó tan solamente lograr tocar el borde de su manto. Además había demasiada gente y no tenía la fuerza suficiente para hacer demasiado. Entonces por ello se conformó con tan solamente tocar una parte de sus vestiduras. Pero ella tenía tanta fe que dijo, seré salva. Y bueno, pues dice que cuando ella lo hizo así, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fue enseguida. El milagro fue al instante. En el momento en que ella logra tocar sus vestiduras, en ese momento Dios la sanó. Y bueno, más adelante dice que Jesús
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, hizo una pregunta y les dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Bueno, pues era una pregunta un tanto difícil, ¿verdad?, para sus discípulos, porque había demasiada gente. Entonces ellos dijeron: no, pues no sabemos, ¿verdad? Tanta gente que hay aquí. Ahora sí que, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? Ahora, es muy importante lo que está diciendo aquí el Señor, porque dice que conoció en sí mismo el poder que había salido de él. Entonces, el poder, ¿sí?, por el cual esta mujer quedó sana, no fue porque haya tocado el borde del manto, sino en realidad porque nuestro Señor Jesucristo la sanó. Él mismo sintió cuando salió poder de Él. Entonces no fue el borde del manto, fue el poder de Él. Pero fue muy importante que ella tenía fe en Él. Y bueno, pues dice que Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había hecho, lo que hizo fue que se postró delante de él, es decir, a sus pies. Y entonces Jesucristo le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dice: tu fe te ha hecho salva. Y en esa palabra refleja dos cosas: que esta mujer pues adquirió esa sanidad, pero no solamente física, sino también sanidad espiritual. Y bueno, pues este milagro tan increíble sucedió tan solamente en un instante, en el instante que ella tuvo fe. ¿Y cuántas veces Dios quiere obrar en tu vida y también en tu vida hacer un milagro? Pero desafortunadamente hay mucha gente que no cree, que no tiene fe en el poder de Dios. Y por eso es importante que nosotros leamos su palabra. Por eso es importante que escuchemos, ¿verdad?, los testimonios, que escuchemos estas partes de la Escritura donde nos dicen todo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír su palabra, el oír los testimonios, el oír las grandezas del Señor. Y si tú no has recibido tu milagro, es porque a lo mejor te falta fe. Y entonces, ¿cómo puedes hacer para que crezca tu fe? Pues lo que estás haciendo ahora mismo, escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios, leyéndola tú mismo, también orando y escuchando también de otras personas los testimonios, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Después dice aquí que mientras él aún estaba hablando, pues vinieron de casa del principal de la sinagoga, ¿se acuerdan de este varón de mucha influencia llamado Jairo? Diciendo: tu hija ha muerto. Es lo que le estaban diciendo a este varón. ¿Para qué entonces molestas al maestro? Es decir, a Jesucristo. Le dijeron: pues ya, ¿para qué lo molestas? Si ya tu hija perdió la vida. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente.
Y ahora también esa palabra es para nosotros. El Señor hoy te dice, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque muchas veces se pasan pruebas, momentos de angustia, y el Señor permite esos momentos porque quiere que esa persona se vuelva a acercar a Él. A lo mejor porque su corazón ya está lejos de Él. A lo mejor porque ha estado inmerso más en las cosas del mundo que en las cosas espirituales. Y Dios quiere que volvamos a Él, que vuelvas tu corazón a Él, que vuelvas a poner tu fe y tu esperanza en Él, solamente en Él, en el Creador de los cielos y de la tierra. Y estas palabras le dijo a Jairo para que no se desanimara, porque bueno, pues ya venían a darle esa terrible noticia. Sin embargo, Jesucristo le da esas palabras de aliento y le dice, no temas, cree solamente. Y bueno, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y bueno, vino a casa del principal de la sinagoga. Llegó Jesucristo a la casa de Jairo y vio ahí todo el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ya estaba ahí mucha gente llorando por la pérdida de esta niña. Y bueno, entró Jesucristo a la casa. Dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y bueno, pues muchos de ahí dice que se empezaron a burlar de él. Se burlaron porque pues ellos vieron cuando esa niña dio su último suspiro y se empezaron a burlar. ¿Por qué se burlaban? Porque ellos no tenían fe en Dios, en Jesús. Mas él les dijo que se saliera y entonces nada más tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró entonces donde estaba, exactamente donde estaba ahí la niña. Y bueno, dice que tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y bueno, ¿qué creen lo que sucedió? Cuando el Señor le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Y la niña tenía 12 años. Eso fue lo que pasó. Cuando el Señor dio esa orden y le dijo, levántate, la niña resucitó. Gloria a Dios. Se levantó. Y bueno, dice que todos los que estaban ahí se espantaron grandemente. Y cómo no, ¿verdad? Con ese tremendo milagro. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo en esta parte de la Escritura? Que debemos tener fe en el Señor, en su poder maravilloso, en su poder que no tiene límites, ilimitado. Creer que Él puede resolver tu problema, que Él puede sanar tu corazón. Sí, porque aquí a la mujer, ¿verdad?, que sufría del flujo de sangre, dice que fue salva. Y eso refleja que fue sana no solamente físicamente de su enfermedad tan terrible, sino también fue sana de su corazón. A lo mejor ya estaba llena de ansiedad, llena de tristeza, llena a lo mejor de amargura, por tantos años, 12 años de sufrimiento. Y sin embargo, escuchó hablar de Jesús, de cómo Él sanaba,
de cómo Él hacía milagros, de cómo Él liberaba a los endemoniados, de cómo resucitaba a los muertos. Y dijo, yo voy a ir a donde está Él. No importa lo que me cueste, porque ella estaba sumamente débil. Y sin embargo, sacó fuerzas de donde ya no tenía fuerzas para poder acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces recibió su milagro. Así tú, si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por una tristeza, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él está dispuesto a escuchar tu oración. Eso es lo que Él quiere, que tú te acerques a Él a través de una oración y le digas, Señor, ayúdame. Señor, yo tengo fe en ti. Entonces, Él es el mismo, Él es el Todopoderoso. Y así como obró de manera extraordinaria en esta mujer que estuvo muy enferma durante 12 años de su vida y que acabamos de leer cómo ella estuvo visitando médico tras médico y nadie pudo sanarla. A lo mejor le daban solamente medicamento para disminuir las dolencias, para sentir algo de alivio. Pero ¿cuántas veces, verdad, las personas reciben esa tremenda noticia de parte de los médicos y les dicen, ya no tienes remedio, ya solamente vamos a darte medicamento para sobrellevar la enfermedad, para aminorar los dolores, pero ya nada más vamos a esperar el momento? Pero no, el Señor tiene la solución, el Señor puede sanar, el Señor resucitó aquí, como dice la hija de Jairo. ¿Y cuántos milagros hemos visto, hemos escuchado actualmente de muchas personas a las cuales Dios ha sanado, a las cuales Dios nos ha sanado? Él es el mismo. El problema es el ser humano, porque no tiene fe en Él. Porque primero pone su fe y su esperanza en otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en la medicina natural, algunos van pues al médico, ¿verdad? Y bueno, en tantas otras cosas. Bueno, hay personas que inclusive se han atrevido a acudir a la brujería y a la hechicería para que sean sanos. Y luego dicen, no, pues sí resultó porque sí, ya no me duele. Pero al poco tiempo, otra vez, inclusive peor. Porque el enemigo es mentiroso. Porque el enemigo lo que quiere es tener cautiva a la gente en el error, en el engaño, en el pecado que es la brujería y la hechicería y todo eso. Pero lo que Dios quiere es que primero, así como Jairo, ¿verdad?, que es lo primero que dice, se postró ante sus pies, mostrando ese corazón sencillo, ese corazón humilde. Y como dice el Salmo 38:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Él atiende al humilde de corazón, aquel que tiembla a su palabra, aquel corazón que tiene temor de Él, respeto, reverencia, eso significa. Pero no es demasiado tarde. Hoy el Señor nos está hablando, te está hablando y te dice que Él está ahí. No importa en dónde estés, si en tu casa, no importa si estés postrado a lo mejor en una cama de hospital, no importa la necesidad que tengas, no importa la enfermedad que esté sufriendo tu carne o a lo mejor tu espíritu. Tal vez estás pasando por un momento difícil, de tristeza, de depresión,
de ansiedad, de amargura, de desesperanza, a lo mejor resentimiento, a lo mejor odio. También el Señor puede sanar tu corazón. El Señor puede sanar cualquier enfermedad, no solamente del cuerpo, física, pero también del alma. Él es el Todopoderoso. Solamente cree en Él y Él hará. Acércate, así como se acercó Jairo, así como se acercó esta mujer. Y Jairo, cuando se acercó, ¿qué fue lo primero que hizo? Se postró a sus pies. Así nosotros siempre debemos demostrar una actitud sencilla y humilde ante Él. Reconocer que sin Él no somos nada. Que Él es el Todopoderoso, que Él es el misericordioso y un Dios lleno de amor. Solamente póstrate a sus pies, a través de una oración, doblando tus rodillas y elevando una oración que salga desde el fondo de tu corazón, en el cual con esa sencillez y con esa humildad le digas: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. A lo mejor el médico, Señor, me dijo que ya no hay remedio, pero hoy he escuchado que tú eres el Todopoderoso. Tú sanaste a esa mujer que sufría durante 12 años. Tú resucitaste a esa niña y le devolviste la vida. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Es importante a través de esa oración pedirle su misericordia y que se haga su voluntad en ti. Pueden ser dos cosas: que Dios te sane para que sigas en este mundo, porque seguramente tú tienes otra misión, otra encomienda de parte de Él. Pero si no, también para que el Señor haga su voluntad en ti. Por eso es importante que estemos todos los días a cuentas delante de Él, pidiéndole todos los días perdón de los pecados, perdón de las faltas cometidas. Hoy es el día en que el Señor te está hablando y Él está dispuesto a escuchar tu oración, dispuesto a escuchar tu necesidad. Y no necesitas hacer mucho, sino tan solamente tocar el borde de su manto. ¿Sí? No es necesario tenerlo enfrente de ti. Solamente cree que Él existe y que aunque no lo veas físicamente, Él está ahí a tu lado. Porque Él es el omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Así como está en su trono de gloria, nuestro Dios, Dios Padre, y a la diestra está su Hijo Jesucristo, pero también está ahí contigo, escuchando tu necesidad, escuchando tu oración. Solamente cree y el Señor concederá la petición de tu corazón, pero siempre conforme a su voluntad. Amén. Bueno, pues me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.